Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí una tarde más en el día de hoy con la escritora Pilar Freile y con el escritor Fernando Navarre. Ambos convocados para el marco del Festival Palabra con la noción de la palabra emboscada y la palabra inquietante. Y justamente por ese camino se quisiera yo iniciar, porque habría que considerar el oficio de ambos, que es un oficio tejido especialmente a la palabra, o sea, tiene la escritura de poesía, de ensayo, de crítica musical, de cuentos, de novela. Entonces, claro, pensarse como personas que viven la palabra y de la palabra, ¿cómo es esa vida de emboscada constante al verbo, a la frase exacta, precisa, y cómo también es inquietante cuando la palabra se nos hace esquiva o cuando no logra expresar todo lo que quisiéramos como narradores? ¿Sí esto está encendido? No. Ay. Bueno, yo de hecho es que mi principal oficio es el de guionista de cine, entonces yo tengo que escribir todos los días, casi como un periodista o un cronista, pero para una gente que no está acostumbrada a leer, porque en el oficio del cine los productores, los actores son gente que, digamos, que no lee, o sea, lee guiones, pero que, digamos, entonces yo no puedo permitirme una palabra esquiva, porque entonces perdería mi fuente de ingresos. Entonces tengo que buscarla siempre, y tampoco es que tenga lectores muy sofisticados al otro lado. Entonces luego ya la literatura va por otro lado, pero en lo que es el día a día nunca se me ha resistido ninguna palabra, por suerte. Hola a todos. Gracias al festival por traernos aquí. Sí, bueno, os doy las gracias por Fernando también, que nos hemos lanzado ahí. Claro, como claro que sí, por los dos os doy las gracias. A la Universidad de León por estar siempre ahí al pie del cañón de la difusión de la literatura contemporánea, que se agradece muchísimo, y a los organizadores del festival, instituciones, etcétera, y a Andrés por estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, es que has preguntado muchas cosas, vamos a ver. Vamos a ver. Claro, mi situación es distinta de la de Fernando. En verdad, yo para comer, digamos, me alimento de la docencia durante muchos años. Ahora llevo ya un tiempo que solo me dedico a la escritura. No es que antes no me dedicara a la escritura, o sea, digamos que la docencia era lo que necesitaba para poder pagar el alquiler y luego pues escribía cuando podía, ¿no? Ahora, bueno, tengo una situación en la que puedo dedicarle más tiempo y también es en parte mi fuente de ingresos. Pero la lucha con las palabras es más o menos la misma. Yo sí que he tenido muchas crisis con esto. Además, claro, como tú comentabas, yo he practicado, bueno, ya casi todos los géneros literarios, menos el teatro, que no me atrevo de momento, pero tengo mucha obra poética, digamos, también de relato breve y también ensayística. Entonces uno va como manejando el lenguaje en los distintos géneros con muchas modulaciones diferentes, y sí que he tenido ahí momentos, digamos, sobre todo en la escritura poética es probablemente la más exigente a nivel lingüístico, ¿no? Y en la que uno a veces siente que no llega, o sea, que lo que tú quieres decir, no, o sea, que no se te da, porque además es como es una escritura tan intuitiva. Si la vida, porque bueno, la vida tiene esto, ¿no? Que te va como poniendo cortapisas que hacen que no tengas la claridad a veces o la conexión con ese magma del lenguaje, ¿no? Que tú quisieras, pues a veces sí que uno encuentra dificultades, ¿no? Para llegar. La escritura de prosa es muy distinta, sobre todo la de novela, porque la de relato está un poco a caballo, o sea, tiene también mucha intuición. La escritura, sin embargo, de novela es una cosa como mucho más arquitectónica y que requiere como de mucha planificación y etcétera. Y entonces no es que la palabra concreta no sea importante, digamos, por supuesto que lo es, cada frase lo es, pero hay como una especie de armazón en el que uno se sube, ¿no? Y entonces no es como ese vacío de la palabra que hay en
la poesía, ¿no? En ese sentido he encontrado, digamos, menos dificultades al escribir narrativa con esa lucha con el lenguaje, que no significa que no las tengas, porque a veces estás revisando una novela y se te atasca una frase o un párrafo y no hay manera humana. O sea, y, bueno, y es que lo tienes que dejar y decir, bueno, pues ya a lo mejor la semana que viene o dentro de 2 meses, pues se me ocurre esto, cómo solucionarlo, ¿no? O sea que, bueno, por ahí. Yo no tengo 2 meses para terminar las novelas, o sea, no, la tengo que hacer, o sea, yo tengo la suerte que yo trabajo con una correctora, al margen de la correctora de mi sello. De la editorial. Una que es como mi madre, o sea, probablemente por la deformación que supone trabajar en el cine, yo acostumbro a asumir que cualquier cosa es colaborativa, aunque no lo sea, aunque el libro lo firme una persona y vaya a tu nombre. Entonces yo tengo una correctora que me ayuda a salir de las crisis, como una especie de terapeuta, sensei, amiga, que además es correctora profesional para otros escritores y a mí me hace como el favor de... Entonces hay partes de la escritura de Crisálida y de Hermanaventura, pero sobre todo de Crisálida, que las crisis eran compartidas y duraban muy poco. Pero porque yo entre guiones tengo que escribir los libros, entonces me deja muy poco tiempo y no me puedo permitir la verdad, ¿no? O sea, no puedo meditar las cosas, tienen que ser urgentes y en este caso tengo a Elena, que Dios la bendiga, que está a mi lado y que me dice, no, esto sí, esto no, y con la que hablamos de coma y de... Pero siempre desde un sitio, es como tener un coescritor en realidad, porque es como un sitio, y eso también es muy inusual, entiendo que nadie tiene a alguien a su disposición continuamente para analizar el libro, pero porque yo le digo, podemos entrar aquí y vamos a salir aquí, no hay más remedio, sí, claro. Lo vamos a terminar aquí. Pues luego me vas a pasar el teléfono de esta persona porque es algo que uno necesita en la vida. Bueno, a ver, coescritura siempre hay. En verdad, esto que yo estaba contando, o sea, tú te estás, sobre todo en la prosa, en la poesía es más uno con uno mismo. Es raro que un editor te ande ahí modificando los versos, alguna apreciación te pueden hacer, pero en general, pero en la novela sobre todo sí que trabajas mucho con los editores, o sea, que también es verdad que hay que las novelas las escribe uno solo relativamente, ¿no? Sí, además a mí que me gusta, digamos, desactivar la mítica del escritor, siempre que puedo, en cualquier ocasión que tengo, porque hay mucha en torno a la mítica del escritor, a la soledad, al sufrimiento, y siempre hay que relativizar la soledad y el sufrimiento, porque es real, pero es placentero, lo veníamos diciendo tú y yo, que lo mejor de este trabajo es la soledad. Sí, una soledad muy habitada. Y el sufrimiento es un sufrimiento muy relativo, porque esa lucha con la palabra nunca deja de ser placentera. Sí. Como pelearse en una carbonara. O sea, te sale mejor o peor, pero estás haciendo una carbonara. O sea, hay algo que estás manejando unos ingredientes que te gustan y que controlas. Sí, bueno, y además que peor es la mina, ¿no? O sea, quiero decir, ahora que estamos en León, o sea, que tampoco... Sí, por eso. Sí, yo creo que hay una lucha interesante y divertida. Yo creo que siempre que encuentras placer en ella, esa búsqueda de la palabra no puede... O sea, siempre va a ser... No deja de ser un juego que estableces con el lenguaje, ¿no? La búsqueda de... Y yo por eso digo que siempre hay una idea de... Y por eso la quise compartir desde el principio, aunque no fuera un estándar, ¿no? Dije, bueno, yo quiero hablar de las palabras con alguien con quien escriba el libro, ¿no? Todo el rato, para encontrarle placer, porque es que yo, si algo me produce sufrimiento, lo abandono inmediatamente. O sea, tengo una tolerancia cero al sufrimiento. Bueno, a ver, o sea, sí. Yo tengo una tolerancia más alta. Sí, puedo estar pasando pánico semanas con algo que no me sale. O sea, soy dura en ese sentido. Sí, yo creo que es el pasado de los antecedentes campesinos que tengo, que es como no, o sea, tú sigue por el surco, sigue hasta que... Yo me magullo como un melocotón, como decía Joey recordando si le pegaba arroz qué pasaría. O sea, yo soy delicado como una florecilla, entonces cualquier momento de conflicto con el texto lo abandonaría y entendería que no... Había una historia que contaban los guionistas de Joseph Leo Mankiewicz cuando hacían The Wars a Crooked Man, que eran Robert Benton, David Newman y Joseph Leo Mankiewicz. Estaban escribiendo este western con Kirk Douglas y llevaban como, no mucho, pero algún tiempo atascados con una secuencia. Y entonces yo, Mankiewicz, dije, a ver, si vosotros dos que sois los 2 mejores guionistas de vuestra generación y yo que soy el mejor guionista de la mía, no estamos sacando esto, es que esta secuencia no debe estar en la película, ¿no? Y yo eso lo aplico a veces. O sea, no me resisto, no peleo con el texto, casi nunca. Muchas gracias. Generosísima respuesta. Pues a ver, hemos entrado como demasiado pronto en materia y desde luego estamos ante 2 grandes narradores reconocidos con diferentes premios en el ámbito de la poesía, de la narrativa, del guión,
también, y que ahora pues nos vamos a enfocar muy concretamente en sus dos últimas novelas. Tenemos la novela Crisálida, de Fernando Navarro, y la novela Las leyes de la casa, de Pilar Freire. Y justamente para empezar a entrar en materia, me parece muy especial los elementos en común que veo yo que tejen estas dos maravillosas obras. Y un primer elemento que las cohesiona es desde luego la presencia de la naturaleza con un rol protagónico en ambas, en varios sentidos. Es decir, lo primero que veo es, hay un reconocimiento de un anima mundi, de un alma del mundo, en ambos la percibo, pero también está esa presencia de la naturaleza como un sujeto agente, forma parte de la acción, es un personaje más, e incluso, por ejemplo, el río o la montaña, digamos, influyen en el comportamiento y las emociones de los personajes, cosa que me parece formidable. Y además de eso, también algunas de las descripciones del paisaje, del entorno, se tornan también los momentos más oscuros, incluso los más aterradores de estas novelas. ¿Qué nos pueden contar en relación con esa presencia tan especial que le han dado a la naturaleza en sus obras y a ese posible rol como elemento que puede detonar un efecto de lo extraño, de lo misterioso, de lo oculto, de lo sobrenatural incluso? Bueno, en mi caso en concreto, la naturaleza de la novela no existe en el sentido que es solo literaria. Es decir, está conformada por un narrador del que no te fías y que está construyendo una naturaleza que para mí es seguramente más psicodélica, expresionista, muy poco real. Y de hecho hasta el punto que hay varios personajes que le dicen a la voz protagonista, la novela está narrada en primera persona, eso que cuentan no es real, ese lugar no existe, no hay ese tipo de árbol en el bosque. Entonces, para mí era era un lugar que crea el personaje, que existió, pero que reconfigura el personaje en su cabeza y que lo convierte más en literatura que en realidad, ¿no? Entonces yo me aprovecho del bosque y de la monterra y de la montaña y de la tierra y Sierra Nevada que tú conoces, digamos del nombre, o sea, que exista, pero lo reinvento y se convierte en un espacio 100% literario que además remite a los bosques de los cuentos de hadas y a esta cosa, pero para mí es un espacio que yo creo que eso no está, ¿no? No. Para mí es un espacio puramente literario, que se usa para narrarla, pero para mí no es real, o sea, porque casi nada de la novela es real, la novela siendo real, pero es el personaje configurándola de algún modo, ¿no? O sea, que es una naturaleza psicodélica, ¿no? Sí, en Las leyes de la caza no es el mismo tratamiento el que tiene la naturaleza. Bueno, aquí se dan varias cosas. Primero, hay una cuestión de, claro, como narradora yo siempre me planteo, o sea, ¿para qué sirve cada uno de los elementos que entran en una trama? Entonces, en este caso, la naturaleza, que no es una naturaleza tan onírica como la de la novela de Fernando, es una naturaleza más apegada, luego, si queréis, os explico un poco de dónde viene, de dónde está ambientada. La naturaleza tiene varias funciones. Una es la que están como resaltando todos los críticos, que bueno, en parte me sorprende, pero bueno, claro, me sorprende porque cuando uno escribe un libro tampoco sabe cuál va a ser la recepción, entonces, o sea, uno siempre se sorprende un poco, ¿no? Es como, vale, o sea, pero como que todo el mundo está de acuerdo, y entiendo que si el lector lo ve, pues es que es así, en que funciona primero como un personaje, ¿no? O sea, es decir, desencadena acciones, provoca reacciones en los personajes, etc. O sea, es activa, es un personaje más en un sentido, ¿no? Esa es una de las funciones que yo quería que tuviera la naturaleza en la novela, sobre todo el río, porque esa novela surge precisamente por una recreación mía de una escena que viví, luego la cuento también, que tiene que ver con un río, con una crecida en un río. Entonces, eso es por una parte, pero por otra parte, yo hago una literatura que tiene siempre una propuesta filosófica, que esto los lectores no lo ven tanto y yo me alegro. Quiero decir, y claro, que no lo digan mucho en la gran novela filosófica. Sí, mejor, porque ya no vendemos ningún libro, entonces no nos invitan a nada, mejor no. Entonces, pero bueno, está ahí, ¿no? Aunque no.
digo que me alegro porque además, aparte de la broma, porque además no me gusta a mí que las cosas estén por encima de la mesa. O sea, no creo que en la narrativa el elemento filosófico tenga que estar, que sea un señor que da un discurso, eso me parece como muy feo. Entonces tiene que estar dentro de la narración, ¿no? Entonces, en ese sentido, la segunda funcionalidad de la naturaleza en esta novela es que funciona como lo otro, la posibilidad de lo otro. O sea, es decir, los personajes de la novela transitan en una relación con eso que es lo no humano, sobre todo lo no cartesiano, o sea, cartesiano, matemático, etc. Cuando estamos en las ciudades, todo lo que nos rodea está diseñado por nosotros y tiene distintos grados de aplicaciones matemáticas, aunque no las veamos, pero ahí está. O sea, que decir, no mira, tal, las líneas rectas, todo lo otro, la geometría, eso es así, ¿vale? Y además está pensado con una finalidad que está fijada, luego esto se puede cambiar un poco, ¿vale? Y es nosotros, no es lo otro. O sea, es una reproducción de nosotros que está continuamente dándonos la misma imagen, una imagen de nosotros que hemos hecho con anterioridad, etc. Y la naturaleza es la posibilidad de lo otro del alienígena, o sea, es decir, de lo que no podemos controlar, de lo que no sabemos muy bien cómo funciona, cuáles son sus leyes, si es que las tiene, ¿vale? Y eso a mí me parecía lo más interesante que yo podía hacer con la naturaleza en esta novela, ¿no? Y que los personajes se vayan enfrentando a eso y vayan teniendo distintas reacciones, ¿no? Esa era un poco la cosa. Me gusta lo de alienígena porque hay algo que trayendo a colación las películas de horror cósmico, que siempre se percibe la naturaleza como... Al principio siempre, de hecho, no sé si a ti te ha pasado, te lo han dicho, que seguramente sí, o a mí me lo decían, yo cambié la palabra, al principio decía, la naturaleza es hostil. Sí. Y yo rápidamente dije, no, es indiferente. Claro. Es decir, que era esa cosa de, no, la naturaleza tú no le importas, que es lo que tú dices de lo otro, ¿no? Esa idea de hay algo que no te tiene en cuenta, y la hostilidad sí te tendría en cuenta. Claro, totalmente. A mí también me fastidia un poco. No es que es cruel, es hostil. No, es que no tiene nada que ver contigo ni con tus intenciones. Entonces, no existe. Eso es. ¿No? O sea, y existe para alimentar el bosque o para alimentar el río o a un animal. Pero para lo que sea, pero no está dentro de tu diseño del mundo, ¿no? Entonces es lo que me parecía a mí interesante. Magnífico, muchas gracias. En todo caso, sí me queda aquí la duda para ir tirando de estos hilos y es... Por una parte la experiencia está del río real, porque claro, esta obra a diferencia de la de Fernando se siente mucho más cercana, es decir, más en la línea de algo policíaco, un thriller, como True Detective más, sí, quitándole lo sobrenatural que tiene. En cambio, claro, la otra es psicodélica, onírica en muchos momentos, alucinatoria. Entonces sí quisiera que ampliaras un poquito esa experiencia, sí, por favor. Claro, cómo no. Bueno, entonces al turrón, o sea, es decir, al río. Al río. Claro, bueno, es que también hay otra parte en lo que uno escribe, que es la biografía de uno, ¿no? Que es inevitable. Bueno, es más, decía el Bolaño, Santo Bolaño, que la escritura era solo memoria. Yo es que estoy de acuerdo absolutamente. O sea, solo memoria que se va modificando, que se va reescribiendo, que se va... o al menos es así en mi caso, ¿vale? O sea, que en otros casos otras personas escribirán de otra manera, respetable por supuesto. Entonces, hubo un acontecimiento cuando yo era muy pequeña, yo vivía en un pueblo, me crié en un pueblo que está en el Alto Tormes, se llama Puente del Congosto, pertenece a la provincia de Salamanca, lindando con Ávila. De hecho, históricamente había pertenecido a Ávila, Salamanca, por esas cosas, ¿no? Y está ahí, o sea, yo lo que veía cuando miraba por la ventana en mi casa era Gredos, las cumbres de Gredos, etc. y Sierra de Francia, ¿vale? Y por mi pueblo pasa el Tormes, un Tormes muy bravo porque está muy arriba, está muy cerca del nacimiento. Y ese río tenía y tiene crecidas periódicas muy estrepitosas, porque está, como os digo, muy cerca y además sabéis que Gredos es una montaña que es muy, es muy abrupta la subida, o sea, es como que estás aquí y de repente hace ¡fum! Y entonces eso hace que las crecidas sean brutales, porque claro, baja el agua, o sea, a una velocidad y bueno... entonces el río se quintuplica, se sextuplica, o sea, eso yo lo vi, o sea, eso está ahí en la novela y que eso yo lo he vivido, o sea, es que no... Vale, y entonces, cuando yo tenía como unos 9 años, una cosa así, en una de esas crecidas hubo una tragedia.
habían ido a pescar un padre y su hijo, un niño que tenía la misma edad que yo tenía por aquel momento, debía tener unos 9 años, y se los tragó el río. Se los tragó el río a los dos. Y entonces durante varios días estuvimos en mi pueblo, hay 2 puentes, uno románico y otro nuevo, y el río pasa y pasaba por allí con una fuerza, porque además va encañonado en ese... Y entonces estuvimos varios días, todos los habitantes de ese pueblo, que es como una aldea, ahora mismo no llega a 200 habitantes, nos apostábamos allí en los puentes a ver las lanchas motoras para arriba y para abajo buscando a este padre y a este niño, que finalmente aparecieron en una presa unos kilómetros más abajo, pues ahogados. Entonces a mí eso me impresionó muchísimo, y eso se quedó ahí en el interior. O sea, que es que son cosas de esas que te han pasado y te han pasado. Y no volví a acordarme mucho de ese acontecimiento hasta que me planteé o sea, de repente me acordé de eso y empecé como a maquinar una historia, y a partir de ahí, entre otras cosas, surgió la novela. Muchas gracias. Y ahora, Fernando, ahora que hablabas de esta naturaleza psicodélica que me parece fascinante y está muy bien retratada en el libro, pensaba en una anécdota que me mencionaba sobre la diferencia de la gravedad que hay en Granada sí, y la sierra, y de ahí que, no sé, a lo mejor tenga relación o no, ya nos contarás, con ese aspecto como extraño, misterioso o hasta sobrenatural que tiene la naturaleza en este libro. O sea, en realidad yo uso Granada para eso, pero no es la idea de retratar un territorio. O sea, el territorio existe y entonces uso todas las leyendas que hay en el territorio para contar lo que a mí me interesa, que en realidad era usar la textura hacer una novela soñada o construida a base de despertares, con esa cosa vaporosa, hipnótica. Entonces lo único, claro, pero es verdad que me aprovecho de ser de Granada, me aproveché también en segundo premio, o sea, me aprovecho de que mi ciudad es una ciudad muy dada a la leyenda. Entonces cuando estaba escribiendo, no sé, a mí yo daba clase de guión y un chaval llegó un día y dijo, como, mira el guión que he hecho, profe, tal, y era como el inspector Hyder en Miami, en la comisaría central del distrito. Y yo le dije, pero ¿qué es la comisaría central del distrito? ¿Quién es este señor? O sea, tú eres de Granada, aprovecha todo lo que... O sea, dice, no, es que a mí me gusta mucho Scarface y Brian De Palma y tal. Y dije, joder, puta madre, pero que Brian De Palma venga a Granada, no vete tú a donde se transcurre Scarface. Entonces, para mí siempre ha sido una obsesión el territorio conocido, convertirlo en un territorio tan mítico como el territorio de la literatura americana, sobre todo de la americana, no solo de la norteamericana, ¿no? Y convertirlo en eso. Entonces, a raíz de... O sea, a la hora de buscar un paisaje, en este caso Sierra Nevada, que es el gran imán, en el que hay una teoría que dice que en Granada hay menos gravedad que en cualquier otro lugar del mundo, porque la gravedad no es la misma en todos sitios. Entonces, esto es una cosa que se dice mucho en Granada por la afluencia de bandas musicales, por la locura, por Lorca y tal. Que de hecho Lorca no está enterrado, está flotando. Entonces, un amigo que tiene una aplicación que mide la gravedad, la midió. Y efectivamente comprobó, dice, mira, sí, es cierto, había no sé cuántas centésimas menos, y tenía que ver con los metales que recorren la ciudad, el río subterráneo, los muchos ríos subterráneos, y Sierra Nevada como un gran metal, ¿no? Porque es como un metal gigante, ¿no? Y de ahí que haya tanta música y tal. Y entonces yo usaba toda esa propia mitología que tiene la ciudad en este caso, para contar mi propia historia y a los niños y al padre de esa aventura, que también los vinculaba con la propia historia que tiene la ciudad contracultural, ¿no? Que también me venía bien para alimentarme de ese lenguaje de la contracultura, para el lenguaje de la novela y para los propios personajes, ¿no? Un personaje que inspira el libro, que es un hippie o un post-hippie pasado de vuelta, pirao, flamenco, punk y todo, que tiene que ver con la propia leyenda de que en la ciudad la gravedad y por lo tanto flotamos. Muchas gracias. Ahora volvamos a las dos novelas y a algunos de los elementos que las unen. Hay algo que en la actualidad vivimos, padecemos más bien, que es como la inminencia de la extinción o el colapso de la civilización, ¿cierto? Y esto me parece uno de los marcos que motivan las acciones de al menos algunos de los personajes de El Capitán, por ejemplo, es uno de ellos, o Hannah se conduce a esta comunidad porque tiene esta visión de todo va a colapsar allí fuera, esta gente contaminada que allí se menciona. Y eso me recordó a mí algo que mencionaba Susan Sontag en este libro de la enfermedad y sus metáforas, que era
que el apocalipsis se convirtió en algo, ya no es el apocalipsis ahora, sino vivimos un apocalipsis todo el tiempo. Apocalipsis ayer. Ayer, bueno, más o menos. Y en ese sentido, consideraba yo, ¿qué tanto influyó en la concepción de esas obras esta situación de una extinción o fin de la civilización inminente? Y también si eso motivó la inclusión de grupos antisistema que eligen irse al campo como una especie de reinicio o reencuentro o una especie de Edén, que sabemos que no es muy posible, o la inclusión de sectas, que ahora ya no son religiosas, sino que son nuevos gurús, o incluso coaches, o incluso influencers, los que están creando estas sectas. Entonces, que me o incluso dueños de tecnológica. Ah, bueno, también. Entonces, que me contaron un poco sobre esta situación contemporánea nuestra y cómo percibo yo ese tejido en ambas obras que coinciden en esos elementos de secta, de grupos antisistema, y cómo lo plantean allí. Yo creo que sí que estamos los dos fatal, ¿no? O sea, estamos los dos preocupados. Yo creo que ahí sí que compartimos el Sí, terror sí. y la... Sí, sí. O sea, ahí no vamos a... Ahí estamos claramente en el mismo sitio. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que, a ver, o sea, está por un lado ese ambiente de apocalipsis ayer, que es, con el que además nos aburren. Por un lado sabemos que hay claros signos preocupantes, ¿no? Ecológicos, etcétera, pues eso por un lado, y luego por otro lado nos llevan convenciendo de que esto se va a acabar, no sé cuánto tiempo llevan dándonos la tabarra, desde el cine fundamentalmente, sí que es como, Dios mío, madre mía, y luego desde otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí en realidad lo que me interesaba era jugar ahí con este asunto, ¿no? Porque este personaje, ¿no? Que sin hacer así mucho spoiler de la novela, que es una de los protagonistas, ¿no? Que es Hannah, que, bueno, como que tiene ahí unas crisis por una separación y una serie de cosas que le suceden, y ella empieza a sentir que no pertenece al mundo, digamos, estándar, capitalista, tal, y entonces pues toma esta decisión, ¿no? De irse con esta gente sectaria, tal. Bueno, a mí lo que me interesaba plantear con esto es que esa supuesta salida, y creo que aquí estamos completamente de acuerdo, es también una salida falsaria y es otra de las cosas que nos quieren vender para siempre evitar que nos pongamos en común y hablemos y tomemos decisiones, como que es lo que hacen los seres humanos desde el principio de los tiempos, y no esperan a que les caigan los meteoritos del cielo. O sea, es decir, es que, bueno, ya... Solo los personajes de Melancolía, que eran la obra de un depresivo, sí, es lo único que podían esperar la llegada del cometa. Claro, efectivamente, pero además como lo hace Lars von Trier, pues decimos amén. Sí, pero la obra de un hombre que tiene problemas de depresión y que no cree, o sea, que no quiere hacer carbonara, o sea, volviendo que no tiene una idea de futuro, una idea de pasado y de claro, yo creo que compartimos eso claramente, sí, y la sensación de que es verdad que es una huida en falso, porque es igual de falso el apocalipsis, o sea, que no lo venden, no lo cuentan. Yo renuncio, esto está feo decirlo siempre en general, pero yo no leo periódicos desde hace 3 o 4 años, o sea, creo que con la invasión de Ucrania dije, vale, o sea, dije, fin, radio clásica, y Futurama, que es lo mismo pero gracioso, y o sea que digamos la rutina diaria de estar informado renuncié. Tengo amigos muy informados que me van contando cuando pasa algo, en plan, oye, no cojas un tren que hay una movida, pero en general he renunciado a estar informado porque me generaba tal, y de hecho la parte en el caso de Crisálida comparte con el personaje de la tuya, lo mismo, una reacción, ¿no? Hasta que hemos llegado, el capitalismo me está llevando a un sitio en el que ya no puedo, voy a crear algo y lo que creo es más destructivo que seguramente de donde vengo. No exactamente, pero más o menos, con matices, ¿no? Pero sí que parte un poco de esa misma desesperación, de que te lo dicen tanto que ya te generan no sé, yo vengo de un festival, del Festival de San Sebastián, donde hay una pequeña sección que entrega Greenpeace y formaba parte del jurado. Y había 6 películas que seleccionaban. De 6, 5 eran deprimentes. Y eran películas con valores ecológicos, y eran deprimentes, eran muy deprimentes. Y la que conseguimos premiar, que era Historias de Bulenvalle, de José Luis Guerín, era una película que apostaba por soluciones a mini escala, súper pequeña escala.
Pero claro, dice, si ya el ecologismo o el activismo se ha vuelto depresivo, ya sí que no hay solución, porque... Entonces, claro, era muy curioso que analizamos, es que son películas que te destrozan, te anulaban, y la única... que mismo, bueno, hay uno por aquí, entonces yo creo que esa fuerza de acciones y reacciones que están en los dos personajes sí que son igual de activas y desactivas, ¿no? O sea, que vienen a decir, no te lo creas, pero tampoco te vuelvas loco, o sea, no, tómatelo con calma. Claro, es que es una situación, además, bueno, nos pasa a todos, dependiendo del sitio donde te coloques, te martillan más o menos. Yo es que además vivo en un sitio, Madrid es complicado, como sabéis, y las afueras de Madrid también. O sea, para pagar Madrid hay que irse, no sé, a 200 kilómetros. Yo cuando me voy al Alto Tormes, que voy todos los veranos, lo consigo. Pero, o sea, es tremendo. Entonces, donde yo vivo, o sea, es un pueblo, pero en realidad está lleno de gente que ha huido de la ciudad, ¿no? Bueno, huido. O sea, tampoco... Sí, como Turó, que luego, o sea, como el Walden, ¿no? Que luego te ponen la colada en Madrid y vuelven. Sí, o sea que no. Pero tienen unos discursos que, bueno, es que te cansan a unos límites, pues eso, ¿no? Este tipo de discursos súper apocalípticos, tal, y entonces ellos se han inventado no sé qué cosa y esa es la solución, y siempre la solución pasa por aislamiento, no hablar con los demás, no relacionarse, por ejemplo, con los autóctonos del pueblo, que hay señores, hay señoras que vivían allí antes. O sea, quiero decir que dices, bueno, tú ya has venido aquí como con una idea que es, por eso es la secta, ¿no? Que aparece, bueno, secta relativa, ese grupo de crecimiento personal que aparece ahí, ¿no? Que dicen, bueno, chiquillos, pero que aquí había civilización mucho antes de que vosotros llegáis. Vamos a ver si abrimos un poco los ojos y vemos un poco lo que tenemos al lado. Yo creo que lo que no quieren es que veamos lo que tenemos al lado, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, más que el apocalipsis. Bueno, y como tú dices, hay una tendencia, se ha convertido en una tendencia. Yo tampoco tengo redes sociales para seguir estando desinformado, pero sí que hay una especie de escapada a lo rural, como una especie de salvación de algo, porque dices, pues si tú eres un cabrón en la ciudad, vas a seguir siendo un cabrón en el campo. Lo que pasa es que en lugar de ser un cabrón con los tuyos, vas a ser con los nuevos, pero que los valores no se van a arreglar porque te vaya a curar de 4 cabras y a hacer queso, porque hay mucha gente, y yo creo que cualquier crítica a eso es saludable, o si no crítica, yo no lo escribí desde luego como una crítica, yo me aproveché de eso, y además yo estaba copiando Vineland, o partes pequeñas de Vineland, porque había secuoya en el bosque, o sea que yo llego a los hippies casi como siempre a través de casi de un homenaje, pero cuando ya te pones a pensar en eso dices, esta no es la solución es entender la convivencia, yo creo, ¿no? Y no convertir utopía en distopía y distopía en utopía, que es por el camino que vamos, ¿no? Bueno, y luego pasa otra cosa, que siempre que, o sea, como yo tengo ya varios textos que tienen un poco esta cosa como rural y tal, y siempre como que acaba saliendo este tema, y pasa una cosa fundamental, que es que el campo en todos los países en general, o sea, no conozco todos los países, pero bueno, quiero decir, o sea, que es un campo humanizado y es un campo en el que también hay civilización, normalmente la misma de la ciudad en la que tal, y pasan las mismas cosas, o sea, es decir, igual hay gente que especula, igual hay gente que, o sea, que no hay ninguna arcadia en ningún sitio, y se rige por las mismas normas económicas, etcétera, que el resto de los sitios, y la gente es igual de desagradable, agradable, empática o no empática que en el resto de los sitios. O sea, dices, no, porque piensas que te vas a ir a no sé dónde y eso soluciona todos tus problemas, pero qué tontería es esa. O sea, sí, de hecho, por lo menos tenemos nuestras novelas para demostrar que no sale bien. No. Bueno, aparte de todas las novelas de la historia rural española, narrativa española, que ya nos lo habían contado. O sea, quiero decir que bueno. La de Pascual Duarte está deseando irte a vivir al pueblo. Vamos. No funciona ahí. Vamos. O sí, pero vamos, igual que los demás sitios. Claro, eso es verdad. Sí, además considerando esta idea de ese condicionamiento constante, que lo que nos ha llevado es pues a depresiones, angustias y a consumir ansiolíticos por paladas, pensaba algo que era la presencia justamente de las drogas dentro de las dos obras, pero me pregunto yo de si su presencia es seguramente de carácter simbólico, tanto el shori como el LSD o los tripis en el Capitán especialmente, si ese consumo de sustancias en últimas nos trae una representación de esa visión distorsionada, ahora que hablábamos de
ese apocalipsis como una visión condicionada de nuestro mundo, de la realidad de hoy en día, o incluso lo que viene pasando ahora con deepfakes y demás, la dificultad incluso ya de distinguir qué es real de lo que no lo es, o qué otro valor simbólico tienen estas sustancias en las obras. Mi caso no es simbólico, es literal. O sea, quería que hubiera un componente de psicodelia, o sea, de ácido lisérgico y de cocaína y perico, como le llaman en la novela continuamente en el pasado. O sea, yo necesitaba un padre tóxico y unos niños que ven el mundo de manera tóxica. Pero tóxica no como ahora, no como relaciones tóxicas, sino con la toxicidad del veneno en el cuerpo. Porque me interesaba que llegaran los personajes para que y los venenos que tiene esta chica que está en un sanatorio, que despierta y que la están sometiendo a fármacos y a toda... Pero para mí era literal, no simbolizaba nada, era como o sea, era una cosa que necesitaba como el alimento que toman, ¿no? Se alimentan de drogas y la realidad de la novela la ven a través de esa unidad. Bueno, en las leyes de la caza, la droga, de nuevo, o sea, sí tiene una parte simbólica y otra parte muy real, porque, vamos a ver, vamos con la simbólica. La simbólica es un homenaje al Soma de Mundo Feliz, por eso se llama Sori, que es una de mis novelas favoritas. Es una novela que además, en todos los años que yo fui docente, trabajé mucho con mis alumnos con resultados maravillosos siempre. Y es como un texto muy querido para mí, entonces hay una parte ahí y de hecho lo que buscan los que toman ese shori en la novela tiene que ver un poco con lo que producía el Soma en Un Mundo Feliz, ¿no? Que es ese alcanzar una situación en la que estás en conexión con todo y estás... Un nirvana, casi sí. Pero luego, por otra parte, es que estos grupos de crecimiento personal, yoga express y no sé cuánto, es que se drogan mucho. O sea, que en el Rocío. O sea, aparte, claro, que aquí funciona la droga legal, la ilegal, es que somos un país, que esto nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? O sea, corren los ríos de diazepam por ahí, y de ayahuasca y cada uno defiende lo suyo. O sea, bueno, yo esto es que además, bueno, pues lo conozco, o sea, quiero decir que no he estado yo en ninguna secta, no preocupéis, pero he tenido... Pero voy a fundar una. Pero bueno, pues, oye, pero esta sería, claramente, vamos. Eso sí que no saldría rentable, Fernando. Hay una serie de Netflix ahora que te explica cómo hacer una secta. Cómo crear tu secta. Claro, pues se llama Netflix. Se llama en Netflix, van de Estados Unidos. Sí, ¿Y la real? No, sí, la real. Sí. Bueno. Otro asunto que me parece a mí muy especial es que son novelas llenas de ecos. Hay resonancias de todo tipo, o sea, de evocarte otras obras, como ya mencionaba, incluso ese homenaje a Un Mundo Feliz y demás, pero también hay algo por donde quisiera iniciar este asunto y es la polifonía que hay en estas obras o esa presencia de múltiples voces y además que está hecho de una manera muy especial, es decir, thriller, aunque no leo tanto thriller o policíaco, no es muy común que hayan muchas voces que te estén presentando la historia y en el caso de Las Leyes de la Casa tenemos un conjunto de voces y cada una es muy especial. Ahora veremos que el Marco es mi favorito, iremos sobre él. Pero, asimismo, en la obra de Fernando encontramos un personaje narrador, pero es como cuando se dice en la Biblia somos legión, soy legión. Son un montón de voces, incluso cuando canta son hasta 5 voces. Entonces quisiera que me hablara un poco sobre esa experiencia y ese experimento que ambos han realizado en géneros que no suelen tener esa característica con los narradores o con esa polifonía. ¿Por qué le necesitaba la obra también? Vale, pues a ver, de nuevo, como todos los elementos, ¿no?, de la novela tiene un sentido, y en este caso concreto era para mí muy claro. Hay una fractura de lo que sería la estructura de un thriller al uso, o sea, sí que se puede leer esta novela como un thriller al uso,
en parte, pero la primera ruptura es precisamente la ruptura de la voz que lidera, ¿no? Porque esa voz que lidera suele estar apegada al investigador, que suele ser además bastante fiable, o bueno, o sea, no se pone muy en entredicho su compromiso con la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no es lo que sucede en esta novela. Ese compromiso, por ejemplo, se ha puesto en entredicho continuamente. Entonces, si yo hubiera dejado, se podía haber narrado la novela con la voz de la comisaria solo, de la investigadora, pero claro, entonces no habría conseguido lo que yo quería, digamos, plantear, que es precisamente que esa búsqueda de la verdad, primero, es muy compleja. Esa es una de las cosas, digamos, principales. Un cuestionamiento de qué es la verdad, de qué son los hechos, de a qué llamamos un hecho y cuándo creemos las cosas y por qué las creemos, ¿no? Es otro sustrato filosófico del que no vamos a hablar fuera de esta sala, solo aquí. O sea que fundamentalmente la polifonía en la novela está ahí por ese motivo. Porque hay una lucha, digamos, por quién tiene la versión correcta de los hechos, si es que hubiera una versión correcta de los hechos. Claro, bueno, en mi caso es todo lo contrario, en el sentido que es una única voz, ¿no? Y de hecho yo a veces pienso que la novela o sea, que la sinopsis debería de quitarse todo esto y decir, es una novela sobre una voz, sobre la voz de una niña. Porque para mí es básicamente eso. Y de hecho es tan al punto eso que es lo que justifica que la novela exista, porque yo tenía el argumento para una hipotética película que iba a hacer con una cineasta alemana, amiga mía, Katrin Gebel, y de repente yo no sabía cómo contarla, íbamos a hacer una peli en Bélgica, en unos bosques donde se pueden rodar con unos incentivos fiscales, todas estas cosas aburridas del cine, pero de repente, bueno, básicamente porque tenía un mes libre, un mes y medio, dije, pues voy a tener que escribir un libro y como no tengo el otro escaletado, pues voy a quitarle a Katrin una película y hago la novela. Y entonces a la hora de plantearla, no sabía cómo contarla, porque dije tercera persona, pero... Y fue la aparición, digamos, de manera casi mística de la voz de la niña, o sea, esa idea de imaginar el primer párrafo de la novela, que es que una niña escucha que le dicen despierta niña, y ella dice, pero a mí no me llama niña esta voz que hace mucho que no escucho, la voz de su padre. Entonces dije, vale, va a ser en primera persona, y a partir de ahí se construyó todo, Granada, o sea, porque me di cuenta que tenía que ser mi voz, o yo convertirme en ella, o ella convertirse en mí. Entonces, básicamente es que yo lo que quería era escribir sobre esa voz. Entonces todo lo que ocurre en torno a la novela son excusas para contar una voz que además no es una novela narrada, porque está pensada para un personaje secundario, Brígida, que es como el lector, y que es cosa, y todo el rato está diciendo lo que dicen que decían, o sea, todo el rato no hay diálogo en estilo directo, porque todo el rato. Entonces yo lo que quería era básicamente entrar dentro de la voz de una niña a la que le han robado la infancia. Y pensaba que hacerlo desde primera persona para mí era necesario para lo que yo quería hacer, que era la inmersión total en el personaje. De la misma manera que últimamente vemos en algunas películas como ¿no? se usan texturas de videojuego y el personaje se convierte, ves su punto de vista, ¿no? O ves películas como Rec, por ejemplo, en el que estás dentro de la historia. Yo quería replicar esa forma que tiene algún cine de que sea totalmente inmersiva, ¿no? y que por un momento dado el espectador se vea al espejo y se mire a sí mismo. Entonces eso solo podía pasar por la primera persona, que era la primera persona de una niña de 12 años, con lo cual ya me metí en unos jardines gordos. Pero si lo hizo Stephen King, pues lo podía hacer yo, en el sentido que estaba legitimado a hacerlo. Pero era básicamente eso, era la búsqueda de la inmersión total, y necesitaba la voz en primera persona para que fuera una inmersión total, y la desorientación y el lenguaje de los sueños. Para estar muy perdido no podía recurrir y a partir de su voz se crean todas las voces que son replicadas por lo que ella dice. Seguramente si las 7 voces pudieran hablar, los hechos serían distintos, que es lo que has dicho tú. Y ambos experimentos funcionan, pero bastante bien, obras muy bien resueltas. Y también quisiera entonces ahora, hablando de esos ecos y esa pluralidad de voces que recogen, y además como grandes lectores y amantes del cine, y es que percibo yo cierta intertextualidad, cierto diálogo con otras obras, en el caso de Fernando con Leolo de Jean-Claude Lozon, que es una obra mítica, o con El Valle de los Avasallados, que es la obra en la que él se basó, y en el caso de Pilar me pareció percibir esa prosa lacerante y profunda, porque llega a doler y bastante, de Elena Ferrante en Los días del abandono. Pero claro, esto es una impresión del lector, que se hacen las conexiones. ¿Cuáles son, digamos, esas influencias o diálogos conscientes que hay, aparte de Un mundo feliz, de ambas novelas?
pero esta pregunta es muy difícil. Para mí no, porque a mí me encanta decir los libros que he copiado para que la gente los busque, los compre y vean, ah, bueno, son buenos, o sea, que por lo menos algo de criterio tiene. Y así dice, bueno, pues si tiene criterio... No, porque yo sí que, digamos que soy muy consciente todo el rato de las referencias continuamente, quizá porque en el cine es algo que se hace mucho, digamos que en el cine, o sea, pero quiero decir, cineastas que pasan por originales como David Lynch, que es un genio, no son tan originales porque están todo el rato, y por supuesto Tarantino, que es un DJ, pero quiero decir que ¿no? Está todo interconectado, y para mí, desde el origen de La Costa de los Mosquitos, la adaptación de la novela de Paul Theroux, ¿no? que dirigió Peter Weir, que cuenta la misma historia y que yo vi de niño y que me dejó un poco tal, porque cuando tú eres niño tu padre es Harrison Ford, ¿no? Siempre, ¿no? Porque es como... Y Harrison Ford, yo vi la película con la edad que tenía el personaje de River Phoenix. Esto es una peli y una novela. Este Paul Theroux, que está ahí en Tusquets, que siempre exploró un poco el colonialismo, ¿no? Hizo Saint Jack también. Básicamente a River Phoenix, su padre, que vive en un pueblecito americano como idílico, su padre se vuelve totalmente loco y se van a vivir como a la selva y a fundar ahí una especie de territorio mitológico, ¿no? Entonces, ese primer impulso de... Yo vi esa película con la edad del niño y decía, joder, si a mi padre se le fuera la pinza así, qué mal rollo. Y la viví y siempre tenía esa idea en la cabeza de algún día tendría que recuperar eso. Entonces, en base a eso podría decir 800 novelas, porque la voz de Merricat, el personaje que siempre hemos vivido en El castillo de Shirley Jackson, las tramas del Resplandor y de Carrie, el bosque de Vineland de Pynchon, hay un gigante por ahí que yo le he copiado a Cartarescu, o sea, yo voy cogiendo un poco de lo que me va gustando, le voy dando una vueltecica y con eso intento crear otra cosa, pero es continuamente, y algunas ni siquiera me acuerdo, o sea, me acuerdo que en su momento, por ejemplo, estaba leyendo a Sam Shepard y viendo los documentales de Bob Dylan de Scorsese, y cuando veo el rostro que tiene la violinista de la gira de Bob Dylan, digo, vale, esta va a ser Madreselva. Y así continuamente, o sea que es como un... Pero porque yo me alimento de eso, porque yo no diferencio entre leer y escribir, ni no diferencio entre ver películas y escribir. Para mí forma parte de lo mismo y encuentro placer en las dos cosas y creo que no podría hacerlo sin eso. De igual modo que yo, por ejemplo, no sé si lo haces tú, pero yo escribo con música todo el rato, continuamente. O sea, no puedo escribir si no tengo música. Y la música me va alimentando. De repente escucho una frase de Broadcast o de Stereolab o de Ghostbox, sellos de música británica, de electrónica, y se infiltran las frases literalmente. Escucho una frase y la meto en algún diálogo. O sea que es como, yo escribo de esa manera un poco, entiendo, particular. No, yo no escribo con música. Lo que sí puedo Ni copia escribir, indiscriminadamente. sí, eso seguro, como copiamos todo. No, lo que puedo escribir es rodeada de gente que esté hablando en la misma habitación que yo. Sí, porque yo cuando empecé, bueno, yo empecé a escribir de pequeña, ¿vale? Eso no es, pero cuando más, digamos, me planteé que ya, o sea que sí, yo vivía con varias de mis amigas con las que compartí piso durante décadas. Y es que estábamos allí y no se callan, o sea, son unas chicas, son geniales. Entonces, pues a mí no me quedaba más remedio si quería estar. Ellas allí hacían sus cosas tal y yo escribía, o sea, esto era así, en plan. Entonces puedo perfectamente en una sala llena de gente y tal, o sea, de hecho creo que me viene bien, o sea, como que me... ¿Y no se te cuelan frases que dice la gente? Seguro, claro, sí. Lo que no tengo tan elaborado es el tema de las influencias, eso lo tengo yo que pensar un poco. A ver, sí, o sea, obviamente te puedo contar cosas que están ahí. El otro día, bueno, pasó estas cosas que pasan en la vida, salió una reseña en La Vanguardia de Mas Oliver Ródenas y que yo me quedé estupefacta, pero lo más estupefacta me quedé cuando vi que el hombre empezaba comparando la novela con la escritura de Faulkner y yo me quedé, bueno, o sea, esto lo voy a enmarcar porque además citaba Mientras agonizo. Ese momento que llama a todos tus familiares, ¿habéis comprado La Vanguardia? Por favor, ¿No habéis leído La Vanguardia? A ver, quiero decir, salvando las distancias más quisiera yo, pero esa cosa faulkneriana de las voces, sobre todo de Mientras agonizo, que también es probablemente otro de mis libros fetiche, sí que está aquí. Las voces o sea, la polifonía de Faulkner y la relación con la naturaleza. De hecho, hay ahora es cuando hablamos de las referencias españolas, pero yo he leído muchísima literatura norteamericana,
extranjera en general y norteamericana en particular, porque en otra vida pasada estudié traducción e interpretación. Sí, pero es que la vida no, ¿no? Y entonces leí, me encanta la literatura norteamericana y la literatura, sobre todo me gusta la literatura del sur norteamericano. Entonces, eso también hay afinidad. claro, o sea, Flannery O'Connor, o sea, quiero decir, es como... ¡buah! Entonces, esas Castle cosas... McCullers, sí. Claro, Castle McCullers, entonces esas cosas yo quiero pensar que están ahí, o sea, ojalá estén ahí, quiero decir. Capote también, cuando habla del sur. Harper Lee. Sí, claro, To Kill a Mockingbird, Sí. ¿no? O sea, todo eso me parece que está ahí como textura también, ¿no? Que tú hablabas eso, o sea, como que está ahí como voz de fondo, como ruido de fondo, o sea, eso anda por ahí. Y luego hay otras cosas que yo creo también que están en esa novela y en general en todo lo que hago de prosa, que son los planteamientos, o sea, la novela como planteamiento de debate ético, y eso es la tradición más europea. O sea, ahí sí que está, quisiera pensar Camus, quisiera pensar Flaubert, y luego, por supuesto, está la narrativa española, o sea, la narrativa del campo español, que es la mitad de nuestra narrativa, o sea, y del realismo español. También quisiera pensar que eso está ahí. O sea, de hecho, debatíamos un día que decías que querías hablar del manco. Bueno, pues el manco tiene mucha relación con muchos personajes de la narrativa española rural del siglo XX y en concreto con los de, creo, con los de Delibes, por lo menos, me parece. Que al final los libros siempre, o sea, yo creo que de esto podríamos empezar a hablar y no terminar, porque te van viniendo todas las cosas, claro, que es la parte más, yo creo sí. que para mí siempre ha sido la más divertida de la literatura, que es cuando se alimenta de otra literatura. Sí, aparte eso es como inevitable. Sí, porque es como, forma parte, por eso escribimos, porque leemos esos libros y queremos, porque yo ahora me estaba acordando de Joy Williams, ahora que decía, claro. Para mí El hijo cambiado, en Crisálida era muy importante, una novela muy perdida, su novela maldita, ¿no? Y Agatha Christoph y Klaus y Luca, cuando has dicho lo de europeo, he pensado, claro. o sea, y todos los libros de crueldad infantil, son, en mi caso, eran muy importantes, y también la literatura sureña, o sea, que es que al final compartir lectura es, yo creo que por lo que uno escribe. Sí, sí, claro. Muy generosa la respuesta. Justamente buscaba detonar eso, esas razones, y además que siempre hay y seguirán habiendo ecos que se manifiestan de manera inconsciente. No hemos pensado en ello, pero ahí están latentes por esa experiencia lectora. Y ya para cerrar y darle un tono también de especial calidez por ser viernes, sí me gustaría que, algo que solemos hacer pero no hacemos mucho, y es que ambos lean un breve fragmento de la obra. Bien, claro. Yo en el caso tuyo ya Bueno, mira que lanzar, claro, dice, yo entonces siempre lo paso mal. Bueno, pues yo leo también a No, tiro, pero que te he visto como claro, digo, mira. Había elegido... Eso sí, los referentes no. La cosa de poeta, mucho callo. Es verdad. Había elegido justo un fragmento del manco, pero claro. puedes elegir el que quieras. No, el que tú hayas elegido. Ahí lo tengo separadito. Y en el caso tuyo, no sé si el inicio o un sí, fragmento donde se note especialmente el inicio. Porque algo andaluz... Donde se siente más... Esto pesa, es de buena calidad. Esto sí, esto es arrojadizo. Gracias. Tira, que Ah, yo ¿yo? te sigo. Que no descartemos que lo vayas a leer tú. ¿Qué fragmento quieres que lea? El que elijas de esta parte, porque me encanta cómo habla del río y el sonido. Vale. Su prosa es especial. Aquí su padre. Y yo aquí es donde me quito las gafas, porque claro, a vosotros os veía, pero esto no. Su padre le había advertido contra ese momento. El río no para nunca. No te fíes si parece manso. Cuando calla es porque prepara algo. Le tenía lástima el padre. Antes de morir lo miraba con esos ojos que parecían al borde del llanto, pero que solo eran ojos antiguos, cansados ya de ver el mundo, y le decía, hijo, has de buscarte otra mujer. Es muy triste lo de Teresa, pero no puedes quedarte aquí tú solo, en el monte. Él no le decía ni que sí ni que no. Agachaba la cabeza y guardaba silencio, como la corriente. ¿Qué podía decir? Nadie podía ocupar el sitio de Teresa. Cuando falleció fue como si la claridad hubiera desaparecido de la tierra. ¿No está más oscuro el monte?, le preguntaba su padre cuando se acercaba a verlo a la cabaña. El padre no le decía ni que sí ni que no. Se limitaba a ayudarlo con los aperos de pesca, a escoger los anzuelos que no valían
y apañarlos con la navaja, y luego al cabo volvía con lo mismo. «Hijo, tienes que buscarte a alguien, no puedes ser todo el día tú solo». «No estoy solo, padre», respondía él, y no lo estaba. Los peces hablaban, las plantas también. Si había mucho silencio, podías oírlas. El río tenía su propia voz, una voz difícil de entender. Había que concentrarse, retener el silencio en el interior hasta poder escuchar cómo decía: «Hoy no vayas de pesca, hoy sube corriente arriba». Claramente ha sido un error leer después de ti. Y me estoy acordando de cuando, pequeña anécdota que me la vaya a permitir, cuando en unos premios Vanity Fair, que son unos premios literarios, me tocó entregar un premio a Mar García Puig, justo después de que hablara Siri Husbert. Entonces, claro, yo tenía un guión que por supuesto no leí, porque lo que dije es que me sentí como me siento ahora, que es como cuando Torrebruno actuó con los Beatles. Los Beatles, cuando tocaron en España, en el año 60 y mucho, o 60 y poco, era typical, ¿no? O algo así, eran como cómicos absurdos y los Beatles. Entonces, pues bueno, los Beatles y ahora el cómico absurdo. Entonces me siento igual después de esta lectura tan increíble que ha hecho. Es verdad, es que me he quedado así como... Sigue leyendo tú. Bueno, el primer párrafo del libro. «Despierta, niña, despierta», escucho la voz grave del capitán. Y entonces despierto y me envuelve la niebla de los bosques donde me mataron cuando yo tenía 12 años. Y no tenía nombre, porque de niña no tuve nombre, porque mi padre, al que llamábamos el capitán, no nos puso nombre a ninguno. No puede ser su voz porque él nunca me llamó niña, o dijo niña, o mi vida, o criaturica, o bebé, o nena, o mi dulce, o mi amor. Y pensó que yo fuera una niña porque ya no lo éramos. No éramos niños, éramos sus soldados, sus juguetes, sus esclavos, sus discípulos, sus muñecos. No puede ser su voz porque anda perdido arriba en las tierras altas, seco como una rama, y se lo están comiendo los gusanos y revolotean la luz en el aire, y algunas mariposas han venido a verlo, y la tierra lo agarró fuerte y tiró de él, con fuerza, para adentro, quédate conmigo, capitán. Y ya no se movió y se fue pudriendo, y no, esa no puede ser su voz porque los fantasmas no hablan. Dicho por la profesional. Bueno, no sé si tendremos tiempo para alguna pregunta.